Buenas noches, días o tardes. Bienvenidos nuevamente a Filosofía para Tarados. No es que me guste hablar en estas circunstancias, de hecho pensaba desaparecer durante 3 meses más y no volver aquí jamás. Pero bueno, aquí estoy, ¿no? Tengo el cabello otra vez raro. El día que yo tenga el cabello bien para un video o que me guste cómo se ve, pues yo creo que ese día pues consigo trabajo. Bueno, en fin. Em, Sé que están viendo el título de este video, sé que es como muy reciente, pero pues vamos a hablar de esa situación porque, no sé, como que pega feo, ¿no? Carlo Ginzburg. ¿Quién era Carlo Ginzburg? Si eres historiador, pues lo conoces. Si no eres historiador, pues a lo mejor no lo conoces. Deberías conocerlo. Bueno, Carlo Ginzburg fue un historiador italiano, uno de los mayores representantes, junto a Giovanni Levi, de la microhistoria, que es una especie de escuela historiográfica, ¿no? De investigación histórica. Escuela historiográfica significa que es una corriente por la cual se estudia de una manera en particular el pasado. Digamos que esta influencia tuvo mucho impacto, ¿no? En la historiografía a finales del siglo XX. Em, es una manera muy linda de hacer historia, yo la comparto y de hecho, digamos que es una forma diferente de investigar el pasado y las acciones humanas. Y me gusta porque es como un género de la historia que brinda una visión más, ¿cómo explicarla? Más rica en cuanto a las experiencias humanas se refiere. Cuando uno lee un libro de historia, como por ejemplo, no sé, vamos a sacar este de aquí, y leemos El comunismo en Europa de Jerzy Holzer, ¿no? Pues más o menos eh, son narraciones muy generales de procesos, dinámicas, cambios, movimientos, etcétera, que son muy generales. Es decir, no, muy rara vez vamos a encontrar nombres propios de las personas de la subalternidad, de los subalternos, como tú y yo, que eso es lo que somos, ¿no? Y la microhistoria como que se enfoca en una investigación donde nuestras experiencias importen, donde las experiencias, por ejemplo, de un molinero importen, como es el caso del queso y los gusanos, que es una, si no la más conocida de sus obras, en este caso de Ginsburg, ¿no? Desde Braudel ya nos habían dicho que las historias así muy microhistóricas son engañosas, según Braudel, porque Braudel escribe que el tiempo corto, que es así como lo denomina, es el más engañoso de todos. Porque, claro, a Braudel le interesaban eh, las historias globales, ¿no? La historia global, unas historias mucho más grandes, donde pues nombre propio de las subalternidades. Difícil, ¿no? Muy difícil. Le interesaba la larga duración. Pero en la corta duración encontramos experiencias que también importan, ¿no? Edward Carr decía que los hechos históricos son históricos por cuanto el historiador le da cierta relevancia. Él escribía, por ejemplo, el asesinato de una riña entre dos ciudadanos, por ejemplo, en Inglaterra en tal año, supongamos. A un historiador pues, no le importa, no se considera un hecho histórico, a no ser que sí le importe y que sí lo articule en una narración, ¿no? Que lo articule como un hecho histórico de relevancia, que le dote de relevancia en un contexto, ¿no? En este caso, pues son experiencias humanas y se pueden, ¿no? Pues articular a un contexto, ¿no? Supongamos, por ejemplo, la historia más o menos de las violencias, de las violencias en el aspecto popular, ¿no? De las poblaciones como las riñas, ¿no? Ahí puede haber una historia de cómo eran las riñas antes, ¿no? De cómo eran los conflictos, de cómo la gente se desenvolvía, ¿no? En sociedad de manera violenta, de manera no violenta. O sea, se puede hacer una investigación. Si tú eres un historiador creativo, puedes hacer una investigación muy buena y microhistórica, donde contemples esas experiencias, donde los sujetos no sean cifras, donde tienen vida, donde tienen nombre propio, donde tienen experiencias, y esto pues se reconstruye a través de las fuentes que investigamos, ¿no? Muy bien, eso era lo que hacía Ginsburg, y es una corriente muy linda, ¿no? Que pues hoy día goza de cierta popularidad y mucho mérito, ¿no? No como antes que se le criticaba mucho. Hoy día, pues, es una manera de hacer historia muy bien consolidada y muy respetable, por cierto, y para nada sencilla, porque no es muy fácil encontrar esas fuentes, porque los, como tú como yo somos parte de la subalternidad y a no ser que, pues, tengamos ese privilegio, porque a fin de cuentas es un privilegio, dejar todo un archivo de nuestra vida
pues es muy difícil, ¿no? Dar cuenta de que existimos y no perdernos en la gran penumbra del pasado, como lo digo yo, ¿no? Estos historiadores que hacen microhistoria se aferran a lo que pueden encontrar para que personas como tú y yo no quedemos olvidados, no nos absorba la penumbra del pasado, sino que podamos ser articulados en una historia, ¿no? En un relato. Bueno, esto es uno de las mayores, si no el mayor logro de Carlos Ginzburg, y por la razón por la que lo recordamos hoy y por la que lamentamos su pérdida. Pero además de eso, Ginsburg fue un historiador muy comprometido. Muchos llaman a Ginsburg postmoderno. Se equivocan, de hecho, bastante. Ginsburg fue uno de los principales críticos en su momento de historiadores como Hayden White, con respecto a las metanarraciones, a los arquetipos literarios, la historia como ficción. Para Ginsburg, la historia no es ficción, ¿no? Incluso aunque los libros de Ginsburg son muy lindos en cuanto a la estética de la narración, al estilo, ¿no? En la narración, como diría Peter Gay, el estilo es el lenguaje del historiador. En este caso, pues el lenguaje que utilizaba Ginsburg es un lenguaje que es muy, muy lindo. O sea, tú lees un libro de Ginsburg y pues hay gente que dice, no veo la diferencia entre leer un libro de Ginsburg a leer pues una novela, ¿no? El estilo es similar, pero que es en este caso la narración de Ginsburg, representa un pasado real, un pasado que tuvo lugar, con justificación, con fuentes, con evidencia, y el otro no tiene función de representar un pasado, o sea, no está comprometido, no tiene la función de representar cuando las narraciones históricas sí la tienen, ¿no? Y en este caso, esa es la distinción que hacía Ginsburg cuando criticaba a Hayden White. Y una de las críticas que le hizo fue con respecto al holocausto, ¿no? Nosotros, ¿cómo entonces escribimos sobre el holocausto? ¿Acaso está tramado, nuestras narraciones están tramadas? ¿Es ético decir que las narraciones sobre el holocausto están tramadas por un arquetipo literario? Y sé que el ejemplo del holocausto es muy tomado en cuenta, pero digamos, por ejemplo, que, no sé, tomo este libro, que es muy delicado, ¿no? De la masacre de las bananeras de Jorge Eliezer Gaitán, o todas las investigaciones que se hacen sobre las masacres de las bananeras, y yo digo que pues hay arquetipos ahí literarios, y empiezo a investigar los arquetipos, las tramas, las explicaciones por la trama, y todo eso, y empiezo a tomar este texto como si fuese un texto literario, y no un texto que representa un sector de la realidad, ¿no? De la realidad del pasado, como la llamaría Ankersmith, ¿no? Entonces, era la crítica de Ginsburg. La crítica de Ginsburg es trazar la diferencia entre ficción y, e historia, ¿no? Historia y ficción no son lo mismo. Entonces, bueno, digamos que eso es otra cosa que de Ginsburg que no se comenta mucho, era su ataque a la historiografía postmoderna, ¿no? Donde, pues, la historia es literatura, pero no es literatura. Y Ginsburg fue un crítico muy, muy, muy rotundo de esta, y muy preciso y muy respetable, porque su crítica está muy bien fundada, de estas corrientes que tanto daño nos han hecho, ¿no? Y es razón por la que yo aprecio a Ginsburg por esas dos razones. La principal razón por la que tiene un lugar en mi corazón de historiador es por todo lo que conlleva la microhistoria y su trabajo, ¿no? La obra que hizo sobre los Benandante y los cultos, ¿no? De brujería en el siglo XVII, cuando escribió pues El queso y los gusanos, sobre la microhistoria, toda la historia de esta corriente, que es una corriente muy linda y que al día de hoy pues hay ciertos, Anaclet Pons, por ejemplo, que es un historiador, si no soy mal español, aún sigue con esa tradición. Es una tradición muy bonita que tiene, y es admirable todos los historiadores que hacen microhistoria. Eh, Ese es como el legado que nos deja Ginsburg, pero también nos deja el legado del oficio del historiador, ya no de cómo se investiga, sino del rol ético que tenemos con respecto al pasado. Y es algo que yo siento que no se ha profundizado mucho en Ginsburg y que debería ser parte también de su legado. Nos deja un historiador, uno de los más importantes de este siglo, del siglo pasado y de este siglo, y nos deja muchas enseñanzas sobre cómo hacer historia y sobre cuál es el rol, la función social que tiene la historia, ¿no? No el de sonar bonita, no el del estilo, sino el de mostrar que todas las experiencias importan con una justificación, ¿no? Que no reduzca las narraciones a la ficción. La historia no es ficción, no lo es. La historia no es literatura, la historia no es una novela. Y aunque la narración y el estilo de Ginsburg sea tan hermoso que parezca una novela, no lo es. No lo es. Y hay que realizar esa distinción. Y una vez realizamos esa distinción, la historia como una ciencia social avanza y progresa, ¿no? Y no se estanca, como
quieren realmente los posmodernos, ¿no? Pues eso es lo que ellos quieren, que la historia no progrese. Ese es el legado también de Ginsburg. Ginsburg nos da muchas enseñanzas, muchas cosas en qué pensar, en qué reflexionar. Una de las grandes mentes que tenía, pues, nuestra tan querida ciencia. Y es una lástima tener que decirle adiós. Y por eso hago este video, porque se me fue la luz. Mira, qué lamentable, ¿no? Porque Ginsburg murió y todo es peor ahora. Hasta luego.